Encontré el sobre escondido debajo de mi propio colchón. No era una carta de amor, ni un recadito olvidado. Era mi acta de defunción, ya requisitada, con mi nombre, mi fecha de nacimiento y un espacio en blanco donde debería constar la fecha de mi muerte. Mi propia hija había planeado mi funeral mientras yo aún respiraba, mientras todavía desayunaba en la misma mesa donde ella creció, mientras mi corazón aún latía dentro del pecho sin saber qué tan grave era el peligro. Déjame preguntarte algo antes de continuar. ¿Alguna vez has mirado a alguien a quien amas profundamente y has sentido un frío extraño, esa sensación de que había un desconocido detrás de esos ojos familiares? Cuéntame en los comentarios desde qué parte de México o de qué país me estás viendo ahora y si has sentido ese escalofrío de percibir que algo estaba podrido dentro de tu propia casa. Dale like al video y suscríbete al canal, porque esta historia te va a atrapar de principio a fin y tiene mucho más de lo que te imaginas. Esta es una historia ficticia, creada con detalles adicionales para ofrecer una experiencia más profunda y significativa. Pero los temas que toca, traición, ambición y el amor que sobrevive incluso cuando todo alrededor se derrumba, son más reales de lo que a cualquiera de nosotros nos gustaría admitir. Mi nombre es Doña Amparo Fonseca. Tengo 78 años y pasé la mayor parte de ellos construyendo una vida que yo pensaba que era sólida como piedra. No sólida como las cosas ricas y distantes, no. Sólida como las cosas sencillas que resisten. Un matrimonio que duró más de 4 décadas, una familia criada con amor y disciplina, y un negocio construido desde cero con mis propias manos, las mías y las de mi Ramiro. Ramiro llegó a mi vida cuando yo tenía 23 años y él 26. Era hijo de un comerciante, sabía el valor de levantarse temprano y no le tenía miedo al trabajo pesado. Empezamos con una farmacia pequeña en un pueblito de los Altos de Jalisco, en una época en la que tener un negocio propio era un sueño tan grande que no nos atrevíamos a decirlo en voz alta. Trabajamos juntos por décadas. Crecimos juntos. Sufrimos juntos en los momentos en que el dinero escaseaba y las deudas sobraban. Y fuimos felices, con esa felicidad tranquila que no sale en las telenovelas, pero que es la mejor de todas las felicidades. Cuando Ramiro murió, hace 4 años, el mundo se hizo chiquito de un momento a otro. No es que las paredes se acercaran, es que el espacio entre ellas perdió sentido sin la persona adecuada para compartirlo. El médico me dijo que tuviera cuidado con el estrés. Dijo que mi corazón necesitaba paz. Lo escuché, le di las gracias y me fui a casa a cargar con ese dolor a solas, de la forma en que aprendí a cargar las cosas difíciles. En silencio, con dignidad, sin hacer aspavientos. Tengo 2 hijos. Eduardo, el mayor, vive en la Ciudad de México con su familia desde que se casó ya hace más de 20 años. Es un buen hijo, pero distante. No por maldad, sino por esa vida a las carreras que impone la capital. Llamaba cada semana, venía a verme 2 o 3 veces al año, mandaba mensajes en los cumpleaños. Era una relación de amor, pero de lejos. Y Cristina, la más chica, siempre fue otro cantar. Era esa hija presente, la que llamaba sin motivo especial solo para platicar, que caía los fines de semana con algún dulce típico que yo no debía comer y con historias que me hacían reír hasta llorar. Era la hija que me recordaba, en los momentos de extrañar a Ramiro, que todavía había alegría disponible en el mundo. Cuando me propuso mudarse para cuidarme después de la muerte de Ramiro, no lo dudé ni un segundo. Dije que sí con un alivio tan sincero que casi me dio vergüenza. La casa era demasiado grande para una sola persona. Los pasillos tenían un eco que me inquietaba por las noches. Y yo, que siempre fui independiente, me di cuenta de que había llegado a una etapa de la vida en la que aceptar ayuda no es debilidad, es sabiduría. O al menos, eso era lo que yo creía. Cristina llegó con maletas, con una sonrisa, con una lista de doctores a los que debía consultar y una energía de quien viene a resolverlo todo. Reorganizó mi cocina, contrató a una muchacha para hacer el aseo 2 veces por semana. Empezó a acompañarme a todas las consultas, vueltas y estudios. En pocos meses,
Ella se había convertido en el centro de gravedad de mi rutina. Yo pensé que era amor. Mirando hacia atrás con los ojos que tengo hoy, entiendo que era control, y que yo estaba tan necesitada de cuidados, tan aliviada de no estar sola, que no alcancé a ver la diferencia entre las dos cosas. Las primeras señales fueron pequeñas y fáciles de ignorar, de esas que uno descarta porque no quiere creer. Una pregunta por aquí sobre las escrituras de las farmacias. Una sugerencia por allá de que debía simplificar el inventario de la herencia. Un interés creciente en entender exactamente cuáles eran las propiedades, qué valor tenían, quiénes eran los abogados, cómo funcionaba el fondo que Ramiro me había dejado. Respondí todo con la apertura de quien no tiene nada que ocultar. Al final de cuentas, era mi hija, heredera legítima de la mitad de todo lo que habíamos construido. Era natural que quisiera entender, pero había algo que yo no sabía. Cristina tenía deudas. Deudas enormes, de esas que no salen en las pláticas de fin de semana y no se notan en las caras de personas que saben sonreír muy bien. Se había involucrado, en los últimos años, con un grupo de apuestas en línea que prometía ganancias absurdas. Una de esas trampas cuidadosamente diseñadas para personas que tienen un patrimonio que comprometer. El hoyo era profundo, y la solución que ella había encontrado estaba durmiendo en la cama de al lado. El cambio en mi memoria, o lo que parecía ser un cambio, empezó a hacerse evidente unos 6 meses después de que ella se instaló en la casa. Al menos fue cuando la gente alrededor empezó a notarlo. Mi vecina de hace 30 años, doña Concepción, me detuvo en la banqueta una mañana soleada y me preguntó, con ese modo directo que solo las amistades de toda la vida permiten, si estaba bien. Dijo que me veía diferente, más lenta, más ida, con una mirada que no cuadraba con mi mirada de siempre. Yo me solté riendo y le dije que era la edad. Pero de camino a la casa, esa observación se quedó resonando dentro de mí de un modo que no me dejaba tranquila. Empecé a notar cosas. Despertaba en la mañana con la cabeza pesada como plomo, aunque me hubiera acostado temprano. Olvidaba dónde había dejado mis lentes, pero eran siempre los lentes que yo tenía la absoluta certeza de haber dejado en la mesita de la sala. A mitad de una plática, perdía el hilo de forma distinta al olvido normal. No era la distracción de alguien cansado, era una niebla espesa, como si una cortina estuviera bajando entre yo y mis propios pensamientos. Cristina llevó todo esto al doctor con una prontitud que yo entonces interpreté como dedicación. Un neurólogo que yo nunca había visto antes, recomendado por ella, en un consultorio demasiado elegante para darme confianza. Ese tipo de lugares que parecen más un club privado que un espacio de salud. El médico me examinó con una eficiencia fría, hizo preguntas objetivas, analizó resultados de estudios que Cristina había gestionado, estudios que yo ni siquiera recordaba haberme hecho, y al final soltó una palabra que me heló la sangre. Demencia. No Alzheimer confirmado, dijo él, con esa cautela de quien ya se aprendió bien el discurso, sino un cuadro sugestivo de deterioro cognitivo progresivo. Recomendó medicación inmediata y, con una naturalidad que debió haberme alarmado más que el propio diagnóstico, sugirió que yo formalizara un poder notarial, dándole a alguien de confianza la facultad para tomar decisiones por mí en los momentos de confusión. Cristina ya tenía el documento listo, impreso, con marquitas de dónde firmar. Yo firmé. Dios me perdone, pero firmé. Porque en ese momento tenía miedo, estaba confundida, y la única persona a mi lado era mi hija. No se me ocurrió llamar a Eduardo. No se me ocurrió pedir una segunda opinión. Confié en la sangre que corría por nuestras venas y puse mi vida entera en sus manos, sin entender que estaba firmando mi propia sentencia. Lo que yo no sabía, en ese consultorio de muebles caros y olor a desinfectante, era que la confusión que sentía no venía de mi cabeza. Venía de mi té. Venía de esas 3 gotitas que yo no alcanzaba a ver, porque confiaba en la mano que me las servía. Existe un tipo de soledad que solo quienes ya han vivido muchos años logran reconocer. No es la soledad de estar sin compañía. A veces Cristina estaba presente todo el tiempo, hablando, organizando,
decidiendo cosas a mi alrededor con esa energía que yo había confundido con amor. Era la soledad de sentir que te has vuelto invisible dentro de tu propia existencia, que las decisiones pasan a tu alrededor, pero nunca contigo, que la gente habla sobre qué es lo mejor para ti como si no estuvieras en el mismo cuarto, como si tu cuerpo estuviera ahí, pero la persona que lo habita ya se hubiera ido. Esa soledad fue creciendo poco a poco, del modo en que las cosas peligrosas crecen, sin hacer ruido, sin alarmas, cubriéndolo todo de a poquito, hasta que un día miras y ya no puedes ver lo que había debajo. Mi hijo Eduardo llamaba una vez a la semana. En las primeras semanas tras el diagnóstico, se preocupó mucho, quiso venir a verme, quiso hablar con el doctor, quiso entender qué estaba pasando. Pero Cristina siempre contestaba el teléfono de la casa primero, y luego me lo pasaba con una versión ya editada de la charla. Eduardo está bien, mamá. Dijo que todo se está atendiendo, que no te preocupes por nada. Yo me quedaba con ese sabor extraño en la boca, la sensación de que me había perdido un trozo de la plática, pero no lograba juntar las piezas para entender qué era lo que faltaba. Mucho más tarde, descubrí que Cristina había instalado una aplicación en mi celular que redireccionaba las llamadas de Eduardo hacia ella primero. En los meses más críticos, cuando él intentó llamarme directamente, escuchaba una voz que decía que yo estaba descansando, que estaba bien, que no necesitaba visitas. Una voz manipulada, una mentira tecnológica tan fina que ni yo me di cuenta de lo que estaba pasando. La tecnología que existe para conectar familias fue usada para aislarme dentro de mi propia casa, rodeada de un silencio disfrazado de cuidados. El doctor, ese tal doctor Mauricio Vaz, empezó a aparecer con una frecuencia que me parecía rara para alguien que supuestamente era mi neurólogo. Llegaba sin que yo tuviera cita. Platicaba con Cristina en la sala por 20 minutos con la puerta casi cerrada, y luego venía a verme 5 minutos. Me hacía preguntas sencillas. ¿Qué día era? ¿En qué ciudad vivía? ¿El nombre de mis hijos? ¿Quién era el presidente? Anotaba las respuestas en una tabla con esa expresión de quien está confirmando lo que ya decidió de antemano, no evaluando lo que tiene enfrente. Y me aumentaba la dosis de la medicina con una regularidad que debió levantar sospechas. 3 veces en 2 meses. Cada aumento con una justificación técnica que yo no entendía y que Cristina me traducía con palabras tranquilizadoras. Es necesario, jefa. El doctor sabe lo que hace. Yo me tomaba las pastillas que ella separaba diario en esa cajita de plástico dividida por días de la semana, sin cuestionar. No porque fuera ingenua. Me pasé 50 años administrando un negocio, negociando con proveedores difíciles, tomando decisiones que implicaban mucha lana y mucha responsabilidad. Pero había algo en esos remedios que suavizaba mi capacidad de dudar. Una lentitud que yo le achacaba a la enfermedad, pero que era la propia medicina consumiéndome por dentro, borrando las orillas de mi conciencia como una goma pasada despacito sobre un dibujo. Había días en los que apenas podía pararme de la silla sin un esfuerzo que no tenía sentido para la persona que yo había sido. Días en los que el mundo entero parecía envuelto en una capa gruesa de algodón, distante y sin definición. Cristina me miraba en esas horas con una expresión que yo reconocía como preocupación, que yo pensaba que era preocupación, pero que ahora sé que era monitoreo. Estaba evaluando la dosis, verificando si el efecto estaba dentro de lo que necesitaba. Lo que empezó a despertarme, en medio de todo aquello, fue el jardín. Siempre he tenido un jardín atrás de la casa. Rosas, begonias, algunas hierbas que usaba en la cocina cuando todavía tenía ánimos de cocinar. Ramiro solía decir que mi jardín era el lugar a donde yo iba cuando necesitaba pensar de verdad, lejos del ruido y de la gente. Y tenía razón. Incluso en los peores días, cuando la niebla en mi cabeza estaba más densa de lo que podía aguantar, sentía algo diferente cuando estaba allá afuera con la tierra en las manos. El olor, la textura de las hojas, el canto de los pájaros. Había algo en eso que me anclaba a un lugar profundo donde los remedios no llegaban por completo.
Fue en el jardín, una tarde de martes con mucho sol, donde encontré a Marcos por primera vez. Marcos tenía 17 años y era hijo de Rutilia, la señora que hacía la limpieza en mi casa. Él fue a ayudar a su mamá ese día porque ella traía un dolor de espalda que no la dejaba agacharse, y se quedó un buen rato observándome trabajar con las rosas, con esa cara de muchacho que quiere preguntar algo, pero no sabe por dónde empezar. Al final, me preguntó si yo le enseñaba, y le enseñé. Había algo en ese muchacho que me hacía sentir gente, no paciente, no problema, no responsabilidad. Gente. Una persona con una historia que contar y otra que escuchar. Durante las semanas siguientes, Marcos empezó a ir cada martes mientras Rutilia limpiaba la casa, y se quedaba en el jardín conmigo. No platicábamos de cosas importantes, al menos no al principio. Hablábamos de plantas, de tierra, de qué abono era mejor para los rosales en suelo de barro. Pero había algo en esas charlas sencillas que me regresaba a mí misma, que me recordaba que yo existía más allá de la enfermedad que me habían inventado. Y fue en una de esas tardes cuando Marcos, sin querer, soltó la frase que cambió el rumbo de todo. Estaba mirando mis manos mientras yo podaba un rosal y dijo con toda la naturalidad del mundo: «Usted se ve más descansada hoy, doña. La semana pasada, cuando ese señor de traje llegó con su hija, se quedó tan calladita después de que se fueron». Me quedé con las tijeras en el aire. Yo no me acordaba de ningún hombre de traje. No recordaba ninguna visita la semana anterior. Había un hueco en mi memoria del tamaño de un día entero. Un día que había existido, que había sido vivido por mi cuerpo, pero que no estaba disponible para mí, como una página arrancada de un libro. Me quedé parada en el jardín por un largo rato después de que Marcos se fue, con las tijeras en la mano y el corazón latiéndome de un modo que no era normal. Y debajo del miedo había otra cosa que empezaba a despertar: coraje. Cuando te das cuenta de que estás perdiendo pedazos de tu propia vida, el miedo que llega no es como un susto. Llega como la marea, lenta, fría, inevitable. Es el miedo de verte al espejo y no tener la certeza de que quien te devuelve la mirada sigue siendo tú. Pero el coraje es diferente. El coraje llega como una chispa en un lugar que pensabas que estaba apagado. Y fue esa chispa la que me salvó. Empecé a poner atención de un modo distinto después de platicar con Marcos. No de forma abierta. Ya me había dado cuenta, en algún lugar allá adentro donde la medicina no llegaba del todo, que había ojos observándome que no quería alertar. Empecé a fingir que me tomaba las pastillas de la mañana, escondiendo una de ellas en el doblez de la sábana antes de levantarme. No la tiré de inmediato. La guardé en un sobre que escondí dentro de un viejo diccionario de la lengua española en el estante de la oficina. El tipo de lugar donde Cristina nunca miraría, porque ella nunca leyó por gusto en su vida. Nunca tuvo paciencia para palabras que no sirvieran para un fin inmediato. Con menos medicina entrando a mi cuerpo, la niebla se fue aclarando. No de golpe, no como prender la luz en un cuarto oscuro. Fue gradual, como el amanecer, demasiado despacio para marcar el momento exacto en que la oscuridad cedió, pero claramente diferente cuando comparas el principio con el final. Y conforme aclaraba, empecé a ver. Vi que Cristina hacía llamadas en el pasillo, en voz baja, que cortaba de tajo en cuanto notaba que yo me acercaba. Vi que había cambiado las chapas de mi oficina, la oficina que había sido de Ramiro y que yo consideraba el corazón de la casa, por cerraduras electrónicas que solo abrían con su celular. Para más seguridad, jefa, hay papeles importantes ahí dentro. Vi que las cuentas de banco, a las que yo antes entraba por la computadora de la sala, ya no aceptaban mi contraseña. Actualizamos el sistema, mamá. Así es más seguro. Vi al doctor Mauricio Vaz llegar 2 veces sin que yo tuviera cita, siendo recibido por Cristina con una confianza que no cuadraba con una relación meramente profesional. Cuchicheaban, se pasaban papeles. Y cuando él venía a examinarme, había en sus ojos esa falta de curiosidad verdadera que distingue a un médico que evalúa de uno que solo confirma.
En una de las visitas, mientras me hacía las preguntas de siempre, respondí más despacio de lo que solía, solo para observar. Y vi la mirada que intercambió con Cristina por encima de mi cabeza, rápida, discreta, satisfecha. No era la mirada de dos profesionales preocupados por una paciente. Era la mirada de dos cómplices que comparten un secreto y verifican que todavía está a salvo. Necesitaba más que sospechas, necesitaba pruebas. El cambio empezó una mañana en que desperté con una claridad que no sentía desde hacía mucho. Algo me despertó antes de que saliera el sol. Un ruido, un instinto, no sabría decir qué. Me quedé acostada unos minutos, revisando mi propia mente como quien checa el funcionamiento de una máquina después de mucho tiempo parada. Estaba lúcida. Estaba presente. Era yo. Me levanté con cuidado, sin hacer ruido, y fui hasta el cuarto que había sido la oficina de Ramiro y que Cristina había convertido en su recámara desde que se mudó. La puerta estaba entreabierta. No planeé entrar, pero había un cuaderno abierto en la mesita de noche, visible desde el pasillo, y algo dentro de mí supo, antes de que mis ojos lograran leer, que ese cuaderno importaba. Entré con pasos que me sorprendieron a mí misma. Pasos de quien aprendió a existir en silencio para sobrevivir. Leí el cuaderno con la poca luz que entraba por la ventana. No eran notas sobre mi salud o mi tratamiento. Era una lista, propiedades con valores estimados de venta, el nombre de las farmacias, con una anotación sobre liquidación, el número de una inmobiliaria que yo no conocía, transferencias ya hechas a cuentas que no reconocí, y, al final de la página, una fecha marcada con un círculo doble, la fecha de mi próximo cumpleaños, cuando cumpliría 79 años. Al lado de la fecha, una sola palabra: transferencia. Salí del cuarto sin hacer ruido. Volví a mi cama y me quedé acostada con los ojos abiertos, mirando al techo en lo oscuro, con el corazón latiendo a un ritmo que no iba con el silencio de la madrugada. No lloré, no grité, calculé. Porque eso era lo que Ramiro me había enseñado a hacer cuando el problema era demasiado grande para resolverlo con el sentimiento. Respiras, piensas y actúas. Mi hija no se había mudado para cuidarme. Se había mudado para administrarme hasta que yo ya no fuera un estorbo. Y la fecha que había marcado me decía que el plazo se estaba acabando. Necesitaba ayuda. Pero antes necesitaba pruebas que nadie pudiera ignorar o descartar como delirios de una vieja loca. Pedir ayuda cuando tienes 78 años y tu propia hija ya convenció a doctores y posiblemente a tu otro hijo de que estás perdiendo la razón. Eso es una tarea más difícil que cualquier cosa que enfrenté en 50 años de negocio. Porque cualquier cosa que yo dijera podía ser descartada como síntoma de la demencia que me habían diagnosticado. Era una trampa perfecta. Entre más intentara defenderme, más parecería que estaba desorientada. Entre más insistiera en que estaba lúcida, más parecería el comportamiento típico de quien no lo está. Era una cárcel construida con palabras de doctor y papeles de abogado, y yo estaba dentro sin rejas a la vista. Así que no pedí ayuda con palabras, la pedí con estrategia. Marcos volvió el martes siguiente, como siempre. Esta vez lo llevé al rincón más lejano del jardín, ese que queda detrás de los rosales más altos, donde no se podía ver desde la ventana de la cocina. Hablé bajito. Le pedí que hiciera algo por mí, llevar personalmente al correo una carta dirigida a Eduardo. Una carta escrita a mano, en el papel que yo había escondido en el diccionario, dentro de un sobre que yo misma había sellado. Una carta que no pasaría por mi casa en ningún momento, entre ser escrita y ser enviada. Marcos tenía 17 años y ojos que entendían más de lo que su edad prometía. No hizo preguntas. Agarró la carta, la guardó en su mochila con un cuidado que me conmovió, y se fue con un gesto de cabeza que valió más que cualquier discurso. En esa carta para Eduardo fui muy directa. No entré en todos los detalles. No podía saber si me iba a creer a la primera o si la versión de Cristina ya le había calado hondo. Escribí solo lo suficiente para despertarlo, que estaba lúcida, que había cosas turbias pasando en la casa
y que necesitaba que viniera en persona sin avisarle a Cristina. Incluí el nombre y el teléfono del licenciado Gutiérrez, el abogado de toda la vida de Ramiro, el que conocía a nuestra familia de hace décadas, el que había redactado el testamento, el que sabía cada detalle de nuestro patrimonio. Le pedí a Eduardo que lo consultara antes de venir. Mientras esperaba, necesitaba otra cosa. Necesitaba un registro concreto, de esos que no se pueden negar. Me acordé de una cámara pequeña que Ramiro había comprado hace años para grabar las Navidades. Estaba en una caja en lo alto del ropero de mi cuarto, en uno de esos espacios que Cristina no había reorganizado porque requería una escalera que no se tomaba la molestia de buscar. Esperé a una tarde en que ella salió para una de sus vueltas de pendientes, salidas regulares que yo había empezado a relacionar con movimientos bancarios que yo no había autorizado. Me subí a una silla con un cuidado que me costó más equilibrio del que tenía hace 10 años y alcancé la caja. La cámara estaba ahí. La batería estaba muerta, pero cargó en 2 horas dentro del baño con la puerta cerrada con seguro. Aprendí a usarla viendo un tutorial en el celular de Marcos una tarde en el jardín. No era un equipo profesional. Era una cámara casera sencilla, de esas que cualquiera tenía en su casa en los 2000, pero servía para lo que necesitaba. La acomodé dentro de un portarretratos que vacié con cuidado, apoyado en la repisa de la cocina con el lente apuntando a la mesita donde Cristina me preparaba el té todas las noches. El portarretratos tenía una foto de Ramiro, y de algún modo que no sé explicar bien, eso me pareció correcto. Él me estaba ayudando, incluso desde donde estuviera. La primera noche, no grabé nada importante. Cristina hizo el té, me lo trajo, yo fingí tomármelo y lo tiré después de que salió. La segunda noche fue igual. Pero en la tercera noche, la cámara captó algo que yo no había visto antes, porque nunca se me había ocurrido buscar. Cristina abrió el cajón de la cocina, sacó un frasquito pequeño sin etiqueta y echó 3 gotas dentro de mi taza antes de traerme la charola. 3 gotas, cada noche, con la precisión tranquila de quien ya lo hizo tantas veces que se volvió rutina. Ni siquiera miró el frasco mientras contaba. Tenía los ojos puestos en la ventana, en el jardín oscuro allá afuera. Ver ese video al día siguiente, sentada en la orilla de mi cama con la cámara pequeña en la palma de mi mano, fue como recibir un golpe en la boca del estómago. No grité. No lloré todavía. Iba a necesitar las fuerzas para otras cosas. Me quedé sentada en silencio por un tiempo que no supe medir, con las manos quietas en el regazo, digiriendo una verdad que mi corazón todavía intentaba rechazar con todas sus fuerzas. Mi hija me estaba envenenando con la misma mano que me servía el té, con la misma mano que me ayudaba a subir las escaleras cuando estaba mareada, con la misma mano que yo había sostenido cuando era niña y le tenía miedo a la oscuridad. Guardé el video, guardé las pastillas en el sobre con una nota de la fecha de cada noche, y seguí esperándola en casa cada día con la misma sonrisa tranquila de siempre, porque era lo que la situación pedía. Era lo que yo podía hacer. Hay un momento en el que el duelo y la acción tienen que existir en el mismo espacio, al mismo tiempo, sin que uno destruya al otro. No tienes el lujo de sentarte con el dolor y dejar que se resuelva antes de actuar. Tienes que hacer las 2 cosas juntas. Cargar el peso de lo que descubriste con una mano y construir la salida con la otra. Esa es una de las cosas más difíciles que he hecho. Y vaya que he hecho cosas difíciles en la vida. Seguí juntando evidencias con un cuidado que me sorprendió. Le tomé fotos al cuaderno que había encontrado en su cuarto, usando el celular de Marcos para que las imágenes quedaran guardadas en algún lugar fuera del alcance de Cristina. Empecé a anotar las fechas de las visitas del doctor Mauricio Vaz en un cuadernito chiquito que escondía dentro de un calcetín al fondo del cajón. Hice una lista de todos los movimientos de dinero que lograba identificar, comparando con los estados de cuenta que había encontrado antes de que cambiaran las claves. Y seguí esperando a Eduardo. Llegó un jueves en la mañana, 16 días después de la carta. Vi su coche por la ventana antes de que tocara el timbre. Estaba más flaco de lo que recordaba, con una cara de seriedad que me dijo, antes de abrir la puerta, que había leído lo que escribí y que lo había tomado en serio.
A su lado, venía un señor mayor cargando un portafolio negro, el licenciado Gutiérrez, con su barba blanca y sus 72 años de experiencia en broncas que la mayoría de la gente preferiría no tener que enfrentar. Cristina había salido temprano esa mañana. Era como si el destino hubiera acomodado los tiempos. Abrí la puerta yo misma, antes de que Rutilia pudiera hacerlo, y abracé a mi hijo con una fuerza que él claramente no esperaba de mí. Empezó a hablar. Quería pedirme perdón por haber tardado. Quería explicar por qué le tomó tanto sospechar que algo estaba mal. Lo interrumpí con una calma que nos sorprendió a los dos. No tenemos mucho tiempo. Vengan conmigo. Los llevé a los dos a la sala, cerré las ventanas que daban a la calle y les mostré todo. Las fotos del cuaderno, las pastillas guardadas con las fechas, el video de la cámara casera con Cristina echando las 3 gotas, los contratos que había encontrado en una carpeta que ella dejó abierta por un segundo de descuido, y el sobre que había encontrado debajo de mi propio colchón, con mi acta de defunción llena, esperando nomás la fecha. Eduardo se quedó tieso cuando vio el sobre. Se quedó mirando ese papel por un buen rato sin decir ni una palabra. El licenciado Gutiérrez fue más práctico. Me pidió que esperara, salió al pasillo y hizo una llamada en voz baja que duró 10 minutos. Cuando regresó, traía una decisión en la cara que reconocí como la expresión de quien ya sabe qué se tiene que hacer. Le había llamado a la fiscalía, a la unidad de delitos contra adultos mayores, y a un médico toxicólogo de su confianza que podría examinar las pastillas que yo había guardado. Pero había un problema. Si Cristina se daba cuenta de que la estaban investigando antes de que las pruebas estuvieran formalizadas, podría destruir todo. El frasquito sin etiqueta, los documentos, las evidencias de los movimientos de dinero. Necesitábamos tiempo, y para ganar tiempo, yo necesitaba seguir actuando normalmente esa noche. ¿Puede hacerlo?, me preguntó el licenciado Gutiérrez, mirándome a los ojos con esa seriedad que no dejaba lugar a respuestas de compromiso. Pensé en los 43 años de matrimonio, en enterrar a Ramiro, en criar 2 hijos, en mantener un negocio jalando en años, en que no había motivo para creer que iba a funcionar. Pensé en los 6 meses de niebla que había cruzado sin deshacerme por completo. «Puedo», respondí. Eduardo y el licenciado Gutiérrez se fueron antes de que Cristina regresara, pero el abogado me dejó el número de una fiscal, la licenciada Sánchez, especializada en crímenes contra personas mayores. Y una instrucción sencilla: si sentía peligro inmediato, presionar el número 3 en mi celular la llamaría directamente a ella. Esa noche, cuando Cristina me trajo el té con esa sonrisa que yo había amado por 44 años, le sonreí de vuelta con la misma ligereza de siempre. Agarré la taza con las 2 manos, como hacía siempre. Esperé a que saliera, y vacié el contenido en la maceta del rincón. Una planta de sombra resistente que había sobrevivido a mucho antes y sobreviviría a esto también. Me acosté. Fingí dormir. Y me quedé despierta en lo oscuro, pensando en todo lo que estaba por pasar, con esa mezcla extraña de miedo y determinación que acompaña a la gente cuando ya no hay vuelta atrás. El operativo pasó un viernes de mañana gris, con un frío que la ciudad no había visto en años. Yo sabía que venían porque Eduardo me había mandado un mensaje cortito la tarde anterior a través del celular de Marcos. «Mañana, quédate en casa». 3 palabras, suficientes. Me desperté antes del sol esa mañana. Hice café despacito, poniendo atención a cada gesto, con ese tipo de presencia que uno tiene cuando sabe que está viviendo un momento que no va a olvidar. Me senté en el jardín mientras todavía estaba oscuro, con la taza entre las manos, y platiqué con Ramiro de ese modo en que uno platica con quien ya no está, pero sigue presente de una forma que no tiene nombre. Le dije que tenía miedo. Le dije que iba a estar bien de todos modos. Le di las gracias por todos los años, por los buenos y por los malos, que a veces son los que enseñan más. Cristina bajó a las 8, como siempre, con esa eficiencia mañanera que yo había aprendido a reconocer como incomodidad disfrazada de rutina. Separó las pastillas en la cajita de plástico. Preparó mi desayuno. Me preguntó cómo había dormido.
Le respondí que había dormido bien, que me sentía con más pilas. A las 9:30 sonó el timbre. Ella fue a abrir. Yo me quedé en la mesa de la cocina con las manos alrededor de la taza de café, contando mis propias respiraciones para no dejar que el corazón le ganara a la cabeza. Oí su voz en el pasillo cambiar de tono, ese cambio que pasa cuando alguien intenta mantener el control y se da cuenta de que se le está escapando. Oí otras voces, pasos firmes, más de un par, diferentes a los pasos habituales de la casa. La fiscal Sánchez entró a la cocina con 2 agentes. Era una mujer de unos 50 años, con el pelo entrecano recogido, una expresión que combinaba firmeza con una atención humana que me sorprendió. Se presentó, confirmó mi nombre y me preguntó directamente si estaba bien. «Estoy», le dije, «mucho mejor de lo que he estado en meses». Lo que siguió fue rápido y ordenado, del modo en que son las cosas cuando la gente que está del lado correcto se prepara bien. El licenciado Gutiérrez estaba ahí con los documentos. Eduardo estaba ahí a mi lado. El poder que Cristina me había hecho firmar fue cuestionado de inmediato, ya con un peritaje preliminar del toxicólogo indicando que las pastillas que yo había guardado tenían sustancias que afectaban la cognición y la memoria reciente. Cristina intentó lo de siempre. Mi mamá está confundida. No entiende lo que está pasando. Yo soy la responsable legal. Pero esta vez había pruebas. Estaba el video. Estaban las pastillas con fecha. Estaba el acta de defunción llena con mi nombre. Y estaba yo, de pie en mi propia cocina, completamente lúcida, viendo todo aquello pasar. Los agentes encontraron en el cajón de su cuarto los frasquitos sin etiqueta. 4 de ellos, de diferentes tamaños. Encontraron un cuaderno con anotaciones sobre dosis y efectos esperados, escrito con una frialdad técnica que me dio un malestar físico cuando el agente me lo enseñó. Encontraron estados de cuenta que no eran míos, a donde se habían transferido casi 320,000 pesos en los últimos 8 meses. Encontraron contratos de venta de 2 de mis propiedades, firmados con mi firma, una firma que no era la mía. Y encontraron, dentro de una carpeta en el ropero, debajo de ropa doblada, la versión completa del plan. No solo mi acta de defunción, una línea de tiempo detallada, los pasos, los contactos, el nombre del abogado que había ayudado en la falsificación, el nombre del médico con el pago que había recibido por firmar los diagnósticos. Se llevaron a Cristina. Les voy a decir lo que sentí en ese momento, porque creo que es importante ser honesta. No sentí alivio puro. Sentí alivio mezclado con una tristeza tan honda que no tenía fondo. Porque esa mujer que salía por la puerta de mi casa esposada seguía siendo mi hija. Seguía siendo la niña que yo había traído al mundo, a la que había arrullado cuando lloraba de noche, a la que le había enseñado a caminar y a leer. Algo se había roto en ella en un lugar que yo no vi y no supe arreglar. Y tendría que aprender a vivir con esa duda por el resto de mi vida. Al doctor Mauricio Vaz lo detuvieron 2 días después en su consultorio. Intentó borrar archivos cuando supo del arresto de Cristina, pero el sistema de respaldo en la nube había guardado todo: las recetas falsificadas, las notas clínicas inventadas, los diagnósticos que describían un estado de demencia que nunca existió. La toxicóloga que me examinó en esos días confirmó que la sustancia en los frasquitos era una combinación de un sedante fuerte con un compuesto que afectaba específicamente la consolidación de la memoria reciente. No causaba daño permanente si se suspendía a tiempo, pero imitaba con precisión clínica los síntomas del inicio del Alzheimer: la confusión, el olvido, la lentitud cognitiva. Era una enfermedad falsificada, servida en gotas, todas las noches, con una sonrisa que yo había confundido con amor. La recuperación toma el tiempo que toma. El cuerpo de una mujer de 78 años no pide prisas, y aprendí, en esos meses que siguieron, a dejar de pelear con el ritmo que necesitaba. Las primeras semanas fueron de descanso real, no el descanso sedado y sin fondo que había sido mi vida por meses, sino el descanso verdadero, ese en el que te despiertas por la mañana y lo primero que sientes es que eres tú misma, que la cabeza está clara,
que el mundo tiene bordes definidos. Eduardo se quedó conmigo un mes entero, trabajando desde la casa cuando necesitaba, y esa fue la cosa más inesperada y valiosa que salió de toda esta historia: recuperar a mi hijo. No es que estuviera perdido, pero había una distancia entre nosotros, construida por años de vidas separadas y pláticas cortas, que esas semanas juntos deshicieron de un modo que no planeé, pero por el que estoy profundamente agradecida. Rutilia siguió viniendo a limpiar la casa. Marcos siguió yendo los martes. Seguí en el jardín, que se había marchitado junto conmigo en los meses más difíciles y que fue regresando, con cuidado y tiempo, a la vida. El proceso judicial avanzó con una solidez que el licenciado Gutiérrez dijo que era poco común para estos casos, pero que él le atribuía a la calidad de las pruebas y al trabajo de la fiscal Sánchez, que había armado un expediente meticuloso. Cada semana había una nueva revelación que yo recibía sentada en la sala con Eduardo a mi lado. Una nueva capa del plan que iba más allá de lo que yo me había imaginado. El abogado que había ayudado a falsificar los contratos de venta de las propiedades fue identificado. Era un hombre que había trabajado por años con Ramiro en temas de terrenos. Alguien a quien yo conocía, que había estado en el rosario de mi marido, que me había dado la mano y me había dicho que lo sentía mucho. Descubrir que había participado en eso con pleno conocimiento me dio un tipo de coraje que no tiene palabra exacta. Había también otro elemento que solo supe cuando ya estaba recuperada. Cristina había intentado contactar a Eduardo varias veces durante los meses del plan, sugiriéndole sutilmente que yo estaba empeorando, que tal vez era hora de pensar en algún asilo o casa de descanso, que ella estaba agotada. Eduardo había resistido. Había algo en esas pláticas que lo dejaba incómodo, aunque no lograba identificar qué. Cuando llegó la carta de Marcos, dijo que sintió que todas las piezas encajaron de golpe. El día que fui a dar mi declaración formal, me levanté temprano, me arreglé con cuidado, escogí un vestido que a Ramiro le gustaba y fui. Eduardo estuvo a mi lado durante todo el proceso. No entré a ese lugar como una viejita que necesitaba amparo. Entré como la mujer que he sido toda la vida, la que cruzó 50 años de negocio, de pérdidas, de decisiones difíciles y que todavía seguía en pie. Hablé con claridad. Describí cada noche, cada taza, cada momento en que fingí estar más confundida de lo que estaba para no alertar a Cristina antes de que las pruebas estuvieran listas. Describí el cuaderno al que le tomé fotos, el sobre con mi acta, la cámara en el portarretratos de Ramiro, las pastillas guardadas con fecha. La fiscal me preguntó cómo había logrado mantener la lucidez suficiente para documentar todo aquello mientras todavía estaba siendo medicada. Respondí con la verdad, porque 50 años de vida real te enseñan que, cuando la situación se pone imposible, no tienes derecho a derrumbarte. Actúas y lloras después. Yo lloré después. La sentencia llegó 3 meses más tarde. 16 años para Cristina, por intento de homicidio y fraude financiero agravado. 10 años para el médico, por falsificación de diagnósticos y participación en crimen contra persona vulnerable. 4 años para el abogado, en un régimen que incluía cooperación con la investigación. Cuando el juez terminó de leer, la sala se quedó en silencio por un instante. De ese silencio que pasa cuando una palabra final cae en un lugar que estaba esperándola. No sentí triunfo. Sentí el peso enorme de todo lo que había pasado, y debajo del peso, algo pequeñito y caliente que tardé un tiempo en reconocer como alivio. Eduardo me llevó a la casa después. Nos paramos en una cafetería en el camino. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, pedimos café y unos panes de dulce. Nos quedamos 1 hora platicando de cosas sencillas y mundanas. El jardín, una serie que él estaba viendo, un viaje que quería hacer conmigo cuando yo tuviera más fuerzas. Esa hora fue, curiosamente, una de las horas más bonitas de mi vida, porque era normal. Porque éramos 2 personas comiendo pan en un día de sol, sin ningún abismo entre nosotros. Hay algo que aprendí viviendo 78 años que ningún libro enseña de forma directa. El tiempo no borra las cosas. Cambia la forma en que las cargas.
Y con el tiempo correcto y el cuidado correcto, aprendes a cargarlas sin doblarte. Hoy, cuando despierto en la mañana, lo primero que hago es ir a la ventana y mirar el jardín. Las rosas están floreciendo otra vez. Hubo un tiempo en que yo estaba demasiado sedada para cuidarlas, y se fueron secando junto conmigo, muriendo por dentro, aunque parecieran estar de pie. Pero las rosas tienen una memoria que no se borra fácil. Con atención, con tiempo, con las manos adecuadas en la tierra adecuada, regresan. Creo que yo soy un poco así también. El dinero que Cristina había movido se recuperó en gran parte gracias al trabajo del licenciado Gutiérrez. Los contratos de venta de las propiedades fueron anulados por la justicia. El poder que yo había firmado fue revocado. Las farmacias siguen jalando, ahora con una administración transparente supervisada por un consejo que incluye a Eduardo y otros 2 miembros externos, con el nombre de Ramiro, en una plaquita en la pared de la oficina central como recuerdo permanente de donde empezó todo. Pero lo que quedó más importante no fue la fortuna recuperada. Fue otra cosa, que no tiene precio y no sale en ningún balance. Después de que el caso salió en los noticieros locales, con mucho más ruido del que yo hubiera querido, porque nunca he sido de andar bajo el reflector, empecé a recibir cartas. De hijas que reconocían señales parecidas a las que yo había descrito en la vida de sus madres mayores. De nietos preocupados por abuelos que estaban cambiando de modo de un momento a otro. De vecinos que no sabían cómo llamar a eso que estaban viendo, pero que reconocían, con ese frío en la panza, situaciones que tenían la misma forma que la mía. Y había cartas de personas que estaban pasando por lo que yo pasé, que estaban en medio de la niebla, que no lograban probar lo que sentían, que no sabían a quién acudir. El licenciado Gutiérrez, que tiene la mente más estratégica que he conocido en una persona de bien, sugirió que convirtiéramos esa atención en algo concreto. Junto con Eduardo y la licenciada Sánchez, que se había jubilado de la Fiscalía en ese tiempo y aceptó entrarle al proyecto, creamos un núcleo de orientación jurídica y asistencia gratuita para adultos mayores en situación de riesgo. Funciona en un local rentado en un centro comunitario de la ciudad, todos los miércoles en la tarde. Una abogada joven que la licenciada Sánchez recomendó, una trabajadora social y yo. Una señora vieja que sabe muy bien lo que es quedarse atrapada dentro de su propia vida sin poder pedir auxilio a nadie. En nuestra primera tarde llegaron 6 personas. Una señora de 82 años que no entendía por qué su hija había cambiado todas las claves del banco en nombre de la seguridad. Un señor de 76 que había firmado papeles que su yerno llamó trámites administrativos, y que en realidad le quitaban el poder sobre su propio departamento. Una mujer de 68 años que estaba siendo medicada de forma agresiva por su propio esposo, quien insistía en que se le estaban yendo las cabras. Los mismos síntomas, la misma niebla que yo había descrito. Un hombre de 80 años que no lograba hablar con sus hijos sin pasar por el nieto que gestionaba las comunicaciones. Cada historia tenía su detalle. Cada historia tenía el mismo fondo. La mujer de 68 años se sentó frente a mí con las manos en el regazo, los ojos bajos, con esa mirada de quien quiere creer que va a ser escuchada, pero ya aprendió que eso tiene un costo. Empezó a contarme los detalles con una voz tan bajita que tuve que inclinarme para oírla. Yo reconocí esa mirada. Yo conocía esa mirada desde adentro. Le tomé la mano y le dije lo que yo había necesitado que alguien me dijera en los meses más oscuros. Yo te creo. Ella lloró. Yo también lloré. Esta vez sin tener que ahorrar fuerzas para otras batallas. Marcos, mi jardinero de 17 años, que sin querer movió la primera pieza, entró a la carrera de Derecho al año siguiente. Cuando me contó, estábamos en el jardín como siempre, y dijo medio apenado que pensaba especializarse en Derecho de Familia y Protección de Vulnerables. Le dije que eso era lo más sensato que le había oído decir a un joven de 18 años, y que si necesitaba hacer sus prácticas, ya sabía dónde encontrarme. Cristina pidió una visita hace unos meses. Me negué. Me tomó un tiempo entender mi propia negativa y estar en paz con ella, porque no es el odio lo que me mueve. Descubrí que el odio es muy pesado para cargarlo a mi edad,
y ya cargo con suficientes cosas. Me negué porque conozco a mi hija, porque una visita de ella no sería para pedir perdón, sería para buscar otra rendija, otra palanca, otro modo de moverme como una pieza. Una madre conoce a su hija, aunque la hija se haya vuelto una extraña. Eduardo se quedó callado cuando le conté que había rechazado la visita. Después dijo que respetaba mi decisión. Con eso bastó. A veces en el jardín, mientras cuido las rosas, me quedo pensando en Ramiro. Me pregunto si él habría visto lo que yo tardé tanto en ver. Si su intuición, más rápida que la mía para ciertas cosas, se habría dado cuenta de la grieta en el carácter de nuestra hija antes de que se volviera un abismo. No tengo cómo saberlo. Solo sé que me dejó la costumbre de documentar, de no confiar solo en las apariencias, de buscar siempre lo que está debajo de lo que se ve en la superficie. 50 años administrando un negocio juntos le enseñan eso al ADN. Y cuando llegó la hora de usar esas herramientas para defender mi propia vida, ahí estaban, sólidas como siempre. Una tarde de octubre, Eduardo vino a visitarme sin motivo especial. Se sentó a mi lado en la banca de piedra del jardín, bajo el sol de la tarde, y nos quedamos un buen rato sin decir nada. Ese tipo de silencio bueno, que solo existe entre personas que no necesitan llenar el hueco entre ellas con palabras. Me tomó la mano y me preguntó, con esa seriedad de hijo que aprendió a preguntar de verdad: ¿Cómo estás, jefa? ¿De veras? Lo pensé antes de responder. No quería la respuesta fácil que decepciona a quien pregunta, ni la respuesta dramática que le pone un peso innecesario en los hombros al otro. Estoy entera, le dije. No estoy sin marcas, nunca voy a estar sin marcas, pero estoy entera. Él asintió, me apretó la mano y nos quedamos viendo las rosas por un tiempo que no necesitó nada más. Esta es mi historia. No es una historia de venganza, aunque la justicia haya llegado. Es una historia sobre lo que pasa cuando una persona decide, incluso con miedo, incluso con la cabeza todavía tratando de encontrar el camino de regreso a sí misma, incluso siendo una señora vieja a la que todo el mundo había convencido de que estaba perdiendo el juicio. Cuando esa persona decide que su propia vida vale la pena ser defendida. No esperen a que alguien venga a salvarlos en todo momento. A veces el Salvador está dentro de nosotros, esperando a que dejemos de pedir permiso para existir. A veces lo que salva es un diccionario viejo en un estante polvoriento, una cámara casera que nadie pensó que valía la pena tirar, y un muchacho de 17 años con ojos atentos y corazón bueno. A veces lo que salva eres tú misma, decidiendo que todavía no se acaba. Las paredes están firmes, el jardín está floreciendo. Y el silencio que hay en esta casa ahora, el silencio de las madrugadas tranquilas, el silencio del jardín en la mañana, el silencio entre Eduardo y yo en una tarde de sol, ese silencio ya no me da miedo. Es solo la vida descansando. Soy solo yo descansando dentro de ella. Y eso, después de todo lo que pasamos, es más que suficiente. Si esta historia llegó a ti de alguna forma, si te hizo pensar, si te recordó a alguien, si te hizo sentir menos sola en una situación parecida, cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber desde dónde me ves y si conoces a alguien que podría necesitar escuchar esta historia hoy. A veces el relato adecuado llega en el momento justo, para la persona indicada. Si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ningún episodio nuevo. Y si quieres apoyar este trabajo de forma todavía más cercana, considera unirte como miembro del canal. Ahí dentro tendrás acceso a contenidos exclusivos. Participarás en una comunidad de personas que creen que las historias tienen el poder de cambiar perspectivas y ayudarás a que este trabajo siga llegando a quien lo necesita. Dale like al video si la historia te tocó el corazón. Compártelo con alguien que creas que debería escuchar esto. Y hasta la próxima historia, que va a ser tan intensa como esta, se los prometo. 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 Se los prometo.
Se los prometo. Se los prometo. Se los prometo. Se los prometo. Se los prometo. Se los prometo. Se los prometo. Se los prometo. Se los prometo. Se los prometo. Se los prometo. Se los prometo. Se los prometo. Se los prometo. Se los prometo. Se los prometo. Se los prometo. Se los prometo. Se los prometo. Se los prometo. Se los prometo.